Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. En esta mañana continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, el gran capítulo, el mega capítulo, que describe sendos acontecimientos relacionados con la ira de Dios sobre los impíos y sobre todos los agentes representantes del mal, representados inicialmente por Satanás. Apocalipsis capítulo 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es un versículo bastante complicado para nosotros explicarlo. Es muy denso, tiene mucha información y tiene información un poco compleja para entenderla porque habla de varias figuras que son un tanto enigmáticas, algunas de ellas ya las hemos revisado en capítulos anteriores, y algunos datos nuevos que son, por ejemplo, los 3 espíritus inmundos y a manera de ranas que van a salir de la boca de esos 3 personajes. Nosotros podemos perdernos hoy en nuestro estudio, tenemos ese riesgo de irnos por los espíritus y quedarnos por allá, en algún pantano con algunas ranas saltando. La única razón para no perdernos es tener en tensión nuestro hilo hermenéutico. Jesucristo, Cordero Vencedor. Aquí no nos interesan las ranas en los pantanos, ni nos interesan los batracios, ni los anfibios, ni cómo viven, ni qué hacen. Nos interesa que el centro, la estructura, la médula de toda la escritura, y de manera especial del libro de Apocalipsis, es Jesucristo. La obra de Cristo, el Redentor, y Él es el que nos da este relato y nos cuenta, y todo el texto gira en torno a Él. Este versículo nos va a hablar de algo muy importante. ¿Sí? Y hay una forma o una parte o una fórmula en el versículo que se va a repetir. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Qué es lo que se repite ahí? De la boca. Lo que sale de la boca de estos seres o de estos personajes. Es decir, de boca en boca. ¿Sí? Lo que está de boca en boca, lo que se comunica o lo que se va a enunciar o el mensaje o el discurso que se va a hablar es común en estos 3 personajes. Y yo quiero que comencemos a modo de introducción hablando de eso. El lenguaje es una provisión de Dios. Podernos comunicar verbalmente con un lenguaje, con un discurso, con un idioma, es una gran bendición que Dios nos ha dado. La mayoría de los pensadores, especialmente los lingüistas o los sociólogos, dicen que los seres humanos desarrollamos el lenguaje debido a una necesidad de comunicación. Es decir, ustedes y yo nos comunicamos porque necesitamos comunicarnos y que a raíz de una gran necesidad de organizarnos y de estructurarnos como grupos sociales, entonces nace el lenguaje. ¿Eso será cierto? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el lenguaje nace en Dios y que Dios fue el primero que habló y que Dios nos ordenó a nosotros que hablemos y no nos da el lenguaje como una necesidad de interacción, sino que nos da el lenguaje como un don, ¿sí? O como un regalo y como un testimonio de que Dios existe. Es decir, cada vez que hablamos, testificamos que Dios existe. No hablamos porque somos animales racionales, como dicen los existencialistas. Nosotros hablamos porque somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y porque tenemos el lenguaje como una provisión de Dios, o como un don, o como un atributo que testifica o advierte que Dios existe y que nosotros somos su creación. Entonces el lenguaje es de lo más maravilloso que tenemos los seres humanos. Podernos comunicar y podernos comunicar en diversas lenguas, en diversas maneras y podernos hacer entender. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si no tuviéramos el lenguaje? Imagínense que usted no pudiera hablar.
y que no pudiera comunicar, que no pudiera expresar lo que siente, lo que quiere, lo que conoce, lo que le inquieta, sería terrible, ¿cierto? Sería una gran privación, pero Dios nos ha dejado el lenguaje, el idioma, la comunicación. Y recuerden que cuando hablamos del lenguaje, no solamente hablamos del lenguaje verbal, hablamos de múltiples lenguajes que nosotros tenemos como parte de la comunicación, el lenguaje corporal, el lenguaje simbólico, semiótico, el lenguaje a través de símbolos, ¿sí? Tenemos mucha forma de comunicarnos a través de las manos, a través de maneras, a través de señas, de signos, de figuras, pero todo eso hace parte de un gran lenguaje que Dios nos ha dado. Dios es el primero que ha comunicado, es decir, el comunicador por excelencia es Dios. Y de ahí en adelante, pues ahora hay una carrera que se llama comunicadores, ¿sí? O periodistas, pero el comunicador por excelencia es nuestro Dios. El lenguaje, siendo tan rico y tan generoso, también ha sido tergiversado, y una de las formas como más hay engaño en el mundo es a través de torcer o alterar o cambiar el lenguaje. Y nosotros vivimos en una época donde el lenguaje está siendo cambiado, y ese lenguaje cambiado, aunque nos parece a veces llamativo o interesante, muchas veces es engañoso, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día al adulterio no se le llama adulterio, se le llama una relación paralela. Ya no se llama adulterio, es el mismo adulterio, pero como el lenguaje tiene nuevos conceptos y nuevas categorías, entonces ya uno no dice, no, fulano de tal es un adúltero, tiene una relación paralela. A la fornicación ya no se le llama fornicación, se le llama una relación abierta, ¿sí? A la prostitución, trata de blancas, ¿cierto? O se le llama trabajadora sexual, ¿sí? Mire cómo ha subido de categoría, pero es la misma prostitución, ¿cierto? A la drogadicción ya no se le llama así, se le llama consumo de sustancias psicoactivas, pero es lo mismo. Al drogadicto consume lo mismo, pero lo que quiero decir es cómo ha cambiado de categoría, ¿cierto? A la violación sexual se le llama acceso carnal. Al secuestro ya no se le llama secuestro, se llama privación de la libertad. Y así sucesivamente pudiéramos seguir diciendo, ¿cierto? A los monopolios económicos no se les llama monopolios, se les llama libre mercado o apertura económica. Y así sucesivamente, todo porque el lenguaje no es que el lenguaje evolucione, sino que el lenguaje también, que es un gran recurso que Dios nos dio a los seres humanos para testificar de que Dios existe y para podernos comunicar, se altera y se vuelve un lenguaje engañoso. Y terminamos legitimando cosas que la Biblia denuncia, porque el lenguaje nos da categorías conceptuales o sintagmas para nosotros caer en el engaño pensando que eso es bueno, cuando realmente la Biblia lo condena. Por ejemplo, hoy en día no se llama pecado, ¿cómo se llama? Libertad de expresión o libertad de opinión, ¿sí? Cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero la Biblia dice que todo el que opine fuera de la Escritura está en pecado, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el texto nos pone hoy en la base de lo que es el discurso, y porque una y otra vez en el versículo habla de lo que habla o lo que sale de la boca de tres seres bien interesantes en el libro de Apocalipsis. ¿Qué sale de la boca de ellos? Es decir, ¿qué comunican? ¿Qué verbalizan? ¿Qué expresan? ¿Cuál es el discurso de estos seres? Y más adelante lo vamos a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos nosotros primero, en primer lugar, hacer? Entender que el lenguaje viene de Dios. En segundo lugar, entender que todo lo que hablamos debe estar de acuerdo a la palabra, y si no está de acuerdo a la palabra, pues es engañoso o es falso, y que todo aquello que no esté basado o fundamentado en la ley de Dios, pues tendremos que dar cuentas. La Biblia dice, toda aquella palabra fuera del orden moral o ético o jurídico de la ley de Dios, tendremos que comparecer y dar cuentas. ¿Sí lo recuerdan? Y eso nos va a servir. En segundo lugar, en la introducción debemos decir lo siguiente. Es la primera vez en el Apocalipsis que aparecen juntos tres seres que hemos venido describiendo desde el capítulo 4 y 5. Tres personajes. ¿Cuáles son esos tres personajes? El dragón, la bestia y el falso profeta.
Son muchos los pensadores bíblicos que con un poco de falta de conocimiento dicen que esta es una trinidad satánica, porque nosotros creemos en el concepto de un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces otros dicen, aquí se configura una trinidad satánica. En primer lugar, Satanás no es trino, el único trino es Dios. En segundo lugar, la Biblia no dice que aquí sea una trinidad, sino más bien un triunvirato o una triada, ¿sí? Y en tercer lugar, la trinidad bíblica y verdadera y legítima son tres personas distintas, coexistentes, coeternos, de la misma naturaleza, de la misma esencia y la misma sustancia. Aquí no estamos hablando de tres seres eternos, ni de la misma sustancia y de la misma naturaleza. Estamos hablando claramente de tres seres malévolos, malignos, perversos, que no son ni eternos, ni son de la misma sustancia, ni de la misma naturaleza, que no son deidades y que por lo tanto no puede llamarse una trinidad. El concepto de trinidad solamente se aplica para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no vayan a hablar que Satanás tiene trinidad, ¿sí? Aunque al menos que sea Trinidad y Tobago. No existe una trinidad satánica. El término o el concepto de Trinidad en la teología se aplica o se atribuye exclusivamente a Dios, a la revelación de Dios, que son tres seres distintos, eternos, coexistentes, de la misma sustancia y la misma naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿vamos a hablar de la Trinidad satánica? No, no existe. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de tres seres que se revelan en Apocalipsis, que son seres perversos, y que uno de ellos representa a Satanás, el otro representa sistemas políticos, civiles, militares e ideológicos, y el otro representa sistemas religiosos blasfemos o perversos: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y lo que vamos a hablar hoy es lo que anda de boca en boca. Y cuando usted dice por ahí andan diciendo, o por ahí se escucha de boca en boca que están diciendo, ¿eso cómo se llama? Un chisme. Porque lo que anda de boca en boca es un chisme. Y a veces uno anda de boca en boca. A veces uno escucha que hay temas de boca en boca, es decir, lo que se volvió voz populi y que termina siendo un chisme, un comentario, que el uno lo dice, el otro lo va diciendo, pero termina siendo el teléfono roto, ¿cierto? Eso es lo que va a suceder acá en este texto. Y vi salir, primera parte del versículo, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Y eso es interesantísimo lo que nos va a decir acá, ¿cierto? Lo primero que nos va a decir acá es: vi salir de la boca del dragón. Aquí no dice que Juan tuvo la idea o supuso o le pareció que veía salir, no. Claramente dice: yo vi salir, no me imaginé, no parece, no hay, tuve la idea de que eso fue, no, fue real. Es decir, fue una visión donde ese hecho o esa escena está ante los ojos de él y él lo vio. Y él lo corrobora, y él es testigo ocular de algo que vio y queda registrado por la obra del Espíritu Santo en el texto bíblico. ¿Juan le pareció que vio? No, Juan vio. ¿Qué vio? Vio salir de la boca del dragón algo extraño, ¿sí? Algo totalmente nuevo para nuestro relato en el libro de Apocalipsis, que es un espíritu inmundo a manera de rana de la boca del dragón. Tenemos que recapitular un poco en la Biblia y en el libro de Apocalipsis lo que hemos hablado del dragón. Recuerden que cuando hablamos del dragón en el libro de Apocalipsis fue todo un capítulo dedicado a ese ser. Y dice la Biblia que ese ser apareció en el cielo. ¿Recuerdan? Y ese ser blasfemo y rebelde se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo a la tierra. ¿Recuerdan? Ese es el dragón. El dragón en la Biblia es comparado con el leviatán, o es comparado con un cocodrilo, o con la serpiente antigua, dice la Biblia. Es comparado con un reptil, pero un reptil peligroso, asqueroso, tenebroso, un reptil despiadado.
y un reptil que aparece en la primera escena en el libro de Apocalipsis en el cielo, pero es arrojado o es expulsado o es echado del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué razón es expulsado del cielo? Dice, porque se opone a Dios, porque quiere ser igual a Dios y porque él, al ser arrojado a la tierra, representa rebeldía, insubordinación y el primer juzgado o enjuiciado por rebelarse contra Dios. El dragón en la Biblia representa a Satanás o el diablo. Diablo en la Biblia significa adversario, es decir, el que se opone, el que está en contra. Satanás, ¿de quién está en contra? De Dios. Se opone a la autoridad de Dios, se opone al orden civil de Dios, se opone a la santidad de Dios, se opone a todo lo que se llama Dios. Es decir, mientras Dios proclama verdad, Satanás, ¿qué representa? Mentira. Mientras Dios representa santidad, Satanás representa inmundicia, ¿sí? Mientras Dios representa el bien, Satanás representa el mal. Y no estamos hablando de ideas dicótomas, estamos hablando de que Dios representa la perfección, la santidad, la justicia, y Satanás se rebeló a todo eso. Y al rebelarse, pues él establece todo un sistema antagónico o contrario a la verdad de Dios. Lo primero que la Biblia nos va a decir acá, que Juan vio, es el dragón peligroso. Es decir, de ese dragón perverso, asqueroso, peligroso, venenoso, sale de su boca. Sí, es interesante que hable de la boca del dragón, porque el dragón realmente en anatomía no tendría boca, tendría hocico, tendría trompa. Sí, pero no boca. Pero la Biblia habla de que este dragón sale de su boca. Es un tratamiento muy interesante, ¿cierto? Porque en lugar de hablar de la fisonomía de ese animal y del nombre adecuado para la trompa o el hocico de ese cocodrilo o de ese dragón, habla de la boca. Es decir, el dragón no tiene boca, tiene trompa. Por lo tanto, el dragón no habla. ¿Sí? Chilla, grita, gime. Pero ¿por qué dice que sale de su boca? ¿Qué es lo que quiere decirnos? Que ese dragón representa sistemas de mensaje o de discurso, o representa este dragón peligroso un sistema de lenguaje, o un sistema de oratoria, o un sistema de proclamar algo. ¿Qué es lo que puede proclamar este dragón peligroso? El dragón no habla, ningún animal habla. Sí, a nosotros nos dicen que hay animales que hablan, no, ningún animal habla, el único que habla es el ser humano, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hay animales que repiten algunas sílabas, pero no hablan, ningún animal habla. Y ustedes no son animales racionales, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Por qué de la boca del dragón vi salir? ¿Por qué dragón, que es un animal asqueroso, peligroso, reptilesco, que vive en pantanos, en lagunas, en humedales, ve Juan que sale de su boca? ¿Sí? ¿Por qué ese tratamiento tan adecuado para hablar de la boca, es decir, de lo que habla, lo que proclama o lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decirnos la Biblia? ¿Está diciendo que el dragón tiene boca? No, no está dándole esa categoría a ese animal. No está diciendo que el dragón habla. Lo que está diciendo es, ¿qué representa el dragón en Apocalipsis? Representa a Satanás. Es decir, representa el sistema que se rebela y se opone a Dios y se revela a la verdad. Y al revelarse a la verdad, ¿qué es lo que él representa? Engaño. ¿Cómo se difunde o cómo se proclama el engaño? Hablando, a través de un discurso, a través de un mensaje. Es decir, este dragón que representa a Satanás, que es el mal, el engañador, también representa un mensaje público, o un mensaje común que se escucha, o un mensaje que se difunde. ¿Y cómo se difunden los mensajes? A través de la boca, a través del discurso, a través de la comunicación. Entonces, este dragón tiene un discurso. ¿Cuál es el discurso del dragón? Más adelante va a decir que es como un espíritu malo. Recuerden que espíritu en la Biblia es neuma, ¿sí? Es aliento, ¿sí? Es espíritu, es lo que sale de dentro y se comunica o se hace público.
Y ese espíritu, dice más adelante en la segunda línea, es un espíritu inmundo. Génesis capítulo 1 y 2 dice la Biblia que Dios sopló en la nariz del primer hombre y la primera mujer aliento, es decir, les dio un neuma, les dio el espíritu de vida, aliento de vida para que lo que ellos digan. Por eso cuando recuerden que uno dice es que tengo mal aliento, ¿y dónde tiene uno el mal aliento? En la boca, o buen aliento. Los hijos de Dios, ¿qué tenemos? Buen aliento, porque tenemos un discurso para proclamar que es de vida, de esperanza. El dragón, ¿qué tiene? No puede tener buen aliento un dragón, ¿cierto? Un cocodrilo, donde vive y lo que hace y lo que representa, que es maldad, perversión, todo lo más bajo, lo más reptilesco, todo lo rastrero, representa este dragón. No tiene aliento bueno, ¿cierto? ¿Cuál es el aliento de él? ¿Qué es lo que sale por la boca de este dragón? Engaño, es maligno, malévolo, perverso, asqueroso, todo lo que él dice. Y uno dice, el dragón habla, no lo he escuchado. No, es que aquí no está hablando que los dragones hablan, es lo que representa. Él representa un discurso peligroso, engañoso. ¿Dónde es la primera vez en la Biblia que nosotros vamos a ver en acción este dragón hablando? Génesis capítulo 3. Más la serpiente, que representa al dragón o el cocodrilo o el leviatán en la Biblia, era astuta más que todos los animales del campo, y se acercó a Adán y a Eva y les dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Cuando uno lee todo el discurso de Génesis 3 de la serpiente, es un discurso muy racional, muy coherente, muy lógico y muy halagador o envolvente. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? ¿Sabes? No les dijo Dios toda la verdad. Ustedes sí pueden comer. Lo que Dios no les dijo es que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y sabréis el bien y el mal. Yo los animo para que lo coman. Yo los animo para que coman de ese árbol prohibido porque lo que van a tener es conocimiento, luz, entendimiento y van a saber lo que no sabían. ¿Es envolvente, es engañoso, es sutil, es astuto? Claro que sí. ¿Por qué sabemos que ese mensaje es astuto? Porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dijera, ¿nosotros qué pensaríamos del discurso de la serpiente? Que es bueno, es muy inteligente la serpiente, ¿cierto? Es muy inteligente. Se atreve a hablar con una mujer y entra en un discurso racional, lógico, y logra convencerla. ¿Es inteligente esa serpiente? Claro que sí. El discurso es muy lógico, muy interesante. ¿Por qué sabemos que es engañoso? Porque la Biblia lo dice y porque ese discurso, aunque es muy atractivo, va contra la verdad de Dios. Ya Dios le había advertido a Adán y Eva. Pero lo que yo quiero decir y lo que la Biblia nos está diciendo es todo el discurso de Satanás, que representa todas las estructuras del mal o las estructuras malignas o engañosas, es supremamente peligroso. Porque parece atractivo, pero es engañoso. ¿Sí? Por ejemplo, usted no pudiera decir, es que yo no volví a la iglesia porque me privaron de la libertad. No, pues me secuestraron. ¿Sí? O usted no pudiera decir, no, es que yo dejé de ir a la iglesia porque ahora tengo una relación paralela. Pero uno no pudiera juzgar una relación paralela, porque la Biblia lo que juzga es el adulterio o la fornicación. ¿Sí me hago entender? La Biblia le da un nombre a cada cosa y ese nombre o esa categoría conceptual es la que es válida. Hoy en día las personas no dicen yo pequé, sino que dicen yo obré mal, o yo cometí una falta, ¿sí? O yo erré, o me equivoqué, pero la Biblia dice transgredí. ¿Qué categoría conceptual manejamos? ¿Transgredir o equivocarme? Si me equivoqué, pues merezco una oportunidad, pero si transgredí, ¿qué merezco? La muerte, el juicio eterno. ¿De dónde viene ese lenguaje engañoso? ¿Quién es el promotor? ¿Quién es el autor? ¿Quién fue el que primero promovió un lenguaje, un discurso engañoso? El dragón. Eso es lo que está diciéndonos Juan aquí. Lo primero que vi
fue salir de la boca del dragón un espíritu inmundo. Ahí no dice como un espíritu, es decir, cuando abre la boca o el hocico o la tarasca, ese dragón, ¿qué es lo que le sale? Es un aliento repugnante, nocivo, venenoso, contaminante, destructivo, y no le sale por la cola. No es un gas que bota por la cola ese dragón, es por el hocico. ¿Sí me hago entender lo que está diciendo? Es decir, lo más peligroso de este dragón no es lo que él expulsa, sino lo que sale de su boca, es decir, lo que dice. Uno pudiera decir es que está indigestado ese dragón y le salen gases malolientes. No, aquí no habla de un gas que bota por la cola, sino de cuando él abre el hocico, engaña. Y esto es supremamente interesante porque fue lo que sucedió en Génesis 3. Esta serpiente aparece sutil, aparece muy atractiva en su discurso, pero todo lo que ella estaba haciendo era engañando, porque representa a Satanás. La pregunta es, ¿quiénes pueden ser engañados por este dragón? Todos los seres humanos pueden ser engañados, porque no tenemos la capacidad de discernir o de advertir que ese discurso es engañoso. Hasta Eva, que estaba advertida, cayó en el engaño. ¿Quién es el único que puede evitar que nosotros caigamos en el engaño del dragón? El Señor Jesucristo a través de su palabra y el Espíritu Santo. Si ustedes y yo no somos envueltos en este discurso, es porque Dios nos guarda, pero no porque tengamos un cociente intelectual más alto. Vi salir de la boca del dragón o del hocico o de la tarasca de este animal peligroso, dragónico, reptilesco, rastrero, un espíritu inmundo. Pues claro, es que no puede salir nada más bueno de un animal rastrero. De semejante alimaña, ¿qué le puede salir? Pues algo inmundo, algo asqueroso. Mire la categoría que la Biblia maneja de conceptos. Para que nosotros entendamos que si es un animal arrojado o expulsado del cielo, ¿qué puede hablar? Todo lo más malo, de tal manera que no hay nada que escucharle a ese representante del mal que es el adversario o es Satanás o el engañador. ¿Habrá que pararle bolas a ese animal o a ese ser? ¿Será que pudiéramos entrar a discutir con ese personaje? A ver si lo hacemos entrar en razón. No, no hay que ponerle atención. Y eso es lo que muchas veces Dios nos advierte, pero también nosotros como padres advertimos a nuestros hijos. ¿Qué hay que escucharle al mal? ¿Podemos sentarnos ahí a dialogar a ver si lo entramos en razón? No, sencillamente no hable con él, no lo escuche, no le ponga cuidado. ¿Por qué? Porque él representa engaño, representa maldad, y quien se pone a pararle atención o prestarle atención puede terminar envuelto, ¿sí?, en sus argumentos que son atractivos, que son sutiles, que muchas veces son racionales en la razón humana y que filosóficamente son muy sugerentes o muy atractivos, pero engañosos, con que Dios os ha dicho, y tienen visos de academia o de intelectualidad. Lo primero que nos dice fue: vi el dragón peligroso con su alcance. ¿Se acuerdan cuando vimos el dragón que fue arrojado del cielo? Que dice la Biblia que tenía una gran cola y que con esa cola enorme y potente arrastró la tercera parte de las estrellas o de los ángeles, ¿recuerdan? Es decir, ¿tiene alcance ese dragón? ¿Tiene poder que Dios le dio y le permite con ese poder hacer males? Claro que sí, porque es un dragón peligroso, representa a Satanás y el mal. Si tuviera usted la oportunidad de escuchar ese dragón, ¿usted lo escucharía? ¿Cuál es la advertencia de Dios? No lo escuchen. No se sienten a hacer alianzas. Juan ve salir de este gran dragón, de su boca, un mensaje, un discurso, una enseñanza. Y esa enseñanza es contraria a la enseñanza de Dios. ¿Recuerdan entre los egipcios cómo se llamaba ese dragón? ¿Sí se acuerdan o no?
entre los babilónicos y luego entre los egipcios, ese gran dragón que era uno de los ídolos. Sí, recuerden que en todo el oriente, versículo anterior hablamos de los reyes del oriente, pero todas las culturas orientales, japonesas, chinas, taiwanesas, egipcias, babilónicas, todas ellas tienen como símbolo un dragón, que es como una serpiente alada, ¿sí? Y es un dragón. Ese dragón antiguo babilónico se llamaba Marduk. ¿Recuerdan que hubo una polémica el año pasado aquí en nuestro país por la visita de una banda sueca que se llama Marduk? Y Marduk era el nombre del dragón babilónico que representaba la mitología babilónica, luego griega y caldea, que era un dragón enorme que del hocico le salía fuego. ¿Sí lo han visto representado? Del hocico le sale fuego. Aquí no dice que le sale fuego. ¿Qué le sale del hocico? Un espíritu inmundo. Es decir, no es un fuego de poder que tiene, sino que es un espíritu malo, engañoso, que destruye y que él va a recibir el juicio de Dios. El dragón en las mitologías antiguas siempre ha existido. O sea, toda mitología es representada por un gran dragón, un cocodrilo o una serpiente. Aún aquí, ¿no? Los muiscas que vivieron en esta tierra recuerdan sobre qué está construida esta ciudad, sobre una laguna, según la mitología. ¿Y quién sostiene esa laguna o la tierra firme para que no se inunde? ¿Cierto? Un dios, ¿cierto? Pero hay toda una serpiente alrededor de toda esa mitología de la región donde nosotros estamos. Uno dice, ¿por qué toda mitología, tanto contemporánea como antigua, tiene dentro de sus deidades o dentro de sus fuerzas de poder un dragón? ¿A quién representa ese dragón en la Biblia, no en la mitología? A Satanás. El dragón no es el creador, o no es el que da vida o el que da fertilidad. El dragón en la Biblia es el representante del mal y es igual a Satanás. ¿Qué vio ahí Juan? De la boca del dragón un espíritu inmundo, es decir, todo lo que dice es totalmente perverso, dañino y destructivo. Apocalipsis 28 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Quién salió a engañar? El gran dragón. Fue arrojado del cielo, fue tirado o lanzado a la tierra y salió a engañar a los reyes de toda la tierra en los cuatro ángulos de la tierra. Es decir, ¿cuál es el único objetivo que tiene este dragón? Que se llama Satanás, o que es el adversario de la iglesia. Engañar. Él no ha dejado de engañar. Quiso engañar, quiso oponerse a Dios, fue echado, luego vino a la tierra, engañó a la primera pareja y ahora, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué sigue haciendo? Eso es lo que está diciendo Juan. Vi salir de la boca de ese gran animal un espíritu malo. Es decir, el aliento de este dragón es asqueroso, es repugnante, es engañoso, es venenoso, duerme, embolata, adormece de tal manera que logra su cometido no en los creyentes, porque recuerden que en capítulos anteriores vimos que los creyentes ya están sobre el mar de vidrio y que están a salvo porque ya el Señor les dio el sello del Cordero, mientras los otros tienen la marca de la bestia. Ezequiel 29:3 dice, habla y di, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, y el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Recuerden que el dragón es representado entre los egipcios por el río Nilo, que es el gran dragón, ¿sí? El dragón rojo. Isaías 27:1 dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Habla de dos tipos de figuras. Mire lo interesante, lo astuto que es este animal, porque recuerde que el cocodrilo generalmente vive en pantanos, ¿cierto? O en lagunas, pero no es acuático. Vive y se mueve, pero saca su hocico o su trompa hacia afuera.
Pero aquí habla de un animal que es anfibio, pero que también es terrestre. ¿Recuerdan? Y recuerden que en el capítulo 12 y 13 de Apocalipsis hablamos de dos bestias, una que sale del agua y una que sale de la tierra. Representa que este mal, o este engañador, o este dragón, no solamente es acuático, sino que también es terrestre. Dice que es veloz en el agua y tortuoso en la tierra, pero representa el mismo engañador que se mimetiza en los diferentes escenarios para cumplir su cometido. Lo siguiente que dice es, y de la boca de la bestia. ¿Qué vio salir de la boca de la bestia? Otro espíritu inmundo, con la misma característica del primero, de la boca de la bestia. Recuerden que en la Biblia, en Apocalipsis, hemos visto dos bestias. ¿Sí recuerdan? Una primera bestia que es una bestia política, dijimos. ¿Qué representa la bestia en Apocalipsis? No representa al anticristo, no representa un hombre en particular, representa un sistema. Sistemas que políticos, militares, jurídicos e ideológicos. Es decir, sistemas de poder. Sistemas que llegan a los palacios, que llegan a los imperios y nos gobiernan. ¿A través de qué? De un monarca de turno, pero a través de sistemas jurídicos, pero de sistemas militares también que por la fuerza logran dominar imperios o dominar territorios y engañar. ¿Cuál es el común denominador de los imperios en el mundo? La maldad, la tortura, el engaño, la dominación, la subyugación. El común denominador de todos los imperios en la tierra es maldad. Dios nunca tuvo un imperio. El pueblo de Israel fue una nación con un sistema monárquico y un sistema jurídico establecido por Dios, pero Israel nunca fue monopolio o fue imperio. ¿Quiénes fueron los imperios? Los que dominaron al pueblo de Dios: babilónico, caldeo, egipcio, persa, asirio, romano, luego en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sumerios, acadios. Todos fueron imperios que se oponían al pueblo de Dios. Nunca el pueblo de Dios ha sido imperio, siempre ha sido nación de Dios. Y la iglesia nunca puede ser imperio, porque el imperio siempre está regido por una bestia. Es decir, por un monarca que impone su fuerza bestialmente, descomunalmente sobre sus súbditos, sea la población civil, sean ancianos, sean niños, sean mujeres, pero también la iglesia. Estas bestias les encanta aplastar. ¿Se acuerdan cómo son los pies, dice la Biblia, de la bestia? Que serían las patas o las garras de la bestia. ¿Cómo son? Dice como de hierro, como de plomo. Todo lo que pisa lo desmenuza. Todo lo que pisa lo disuelve, lo vuelve arena. Es muy descriptiva la Biblia para decirnos que estas bestias, que son sistemas de poder político, económico, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, de cualquier color político, si no tienen la ley de Dios como guía, son sistemas bestiales que avasallan, arrasan con lo que encuentran. ¿Con qué avasalló Babilonia, que es uno de los imperios más antiguos? ¿Sí? ¿Con qué avasalló? Pues con el pueblo de Dios, lo persiguió, lo hostilizó. Recuerden que Babilonia es cuna de perversión, cuna de inmoralidad, cuna de idolatría. Los egipcios, ¿con qué avasallaron? Con la verdad. Los egipcios tenían más de 1000 dioses que adoraban. Más de 1000 ídolos que adoraban y veneraban. Perseguían a los hijos, controlaban la natalidad, abortaban, practicaban muchas muertes injustas, hacían culto a los muertos. Es decir, todos los imperios han sido totalmente bestiales. No hay un emperador en la historia de la humanidad que haya sido favorable. Recuerden que hubo un emperador que ayudó al pueblo de Dios a regresar, pero estaba profetizado, que fue Ciro. Sí, que Dios lo levantó con una finalidad y fue ayudar al pueblo que estaba esclavo a regresar. Pero todos los emperadores fueron bestiales contra la humanidad. Contra los jóvenes, contra las familias, contra los pobres, contra los ciudadanos civiles y de manera más abrumadora contra los creyentes. ¿Por qué Dios llevó a su pueblo a estar bajo dominio de imperios? Como castigo. Fue como una reprensión. No fue que Dios les dijo, bueno, los voy a mandar a Babilonia, ¿les parece? Prepárense.
No, fue los voy a castigar. Nunca un imperio es un premio. Ir a un imperio nunca es un premio para nadie, porque los imperios son totalmente diabólicos, son perversos. ¿Qué sale de la boca del imperio? O de la boca de la gran bestia política, militar y jurídica. ¿Qué sale? ¿Cuál es el aliento de los imperios? Un espíritu inmundo. Miren cómo la Biblia lo describe. Nosotros cuando vemos imperios económicos o imperios políticos, ¿qué decimos? ¡Uy, guau! ¿Cómo se han desarrollado? Increíble. Quisiéramos ir allá. Por ejemplo, ¿no quisiera alguien ir a darse unas vacaciones a Dubái? ¿O a los Emiratos? ¿Quién no quisiera, cierto? Porque uno dice, no, el lujo, el desparpajo, sí, todo el dominio que tienen, pero sabemos que son imperios. Y esos imperios de maldad, ¿cuál es el aliento de ellos? ¿Qué es lo que sale de ellos? Ostentación, perversión, blasfemia, maldad, inmundicia. Es decir, ¿qué hacemos pagando boletos para ir a los imperios? O sea, ¿qué de bueno hay en esos imperios? Como que uno diga, yo quisiera disfrutar por lo menos unas pequeñas vacaciones allá. Nada. Así era Egipto, así era Roma, así eran los persas, los medos, y hoy en día los imperios políticos también que nos dominan, porque tenemos imperios hoy en día que son bloques políticos, militares, con mucho armamento y que ellos dan la parada en el mundo entero. Lo que digan esos gobernantes es ley para medio mundo, para gran parte del mundo. Y muchos de los medios de comunicación están aliados con esos imperios. ¿Por qué están aliados? Porque les favorece. O sea, porque esos imperios también les dan la agenda de lo que deben decir, y esos imperios le dan la agenda a los jueces y a los militares y a la población y a los sistemas educativos. Es decir, son imperios bestiales. ¿Qué sale de la boca de una bestia? ¿A qué le huele el aliento a una bestia? ¿Sí? A una gran bestia descomunal, avasalladora, terrorífica. La Biblia nos está enseñando para que nosotros entendamos y no caigamos en el engaño. Usted dice, no, pues la bestia, de la boca, del hocico de esa bestia, pues sale un aliento asqueroso, repugnante, venenoso, monóxido, tóxico. Y uno dice, sí, pero yo creo que, por ejemplo, en el norte la cosa no es así. O en el oriente, ¿no? Esos son imperios peligrosos. Son imperios que avasallan con lo que encuentren, porque tienen poder económico, tienen poder militar, tienen poder armamentístico, y porque ellos son unas bestias que dan una orden y mandan a invadir naciones enteras, que con una orden pueden traer cantidad de muertos, centenares de muertos, que hay consecuencias de esas guerras o armamento nuclear o bombas atómicas a cientos de años después a futuro. ¿Qué hace un emperador? Da una orden de invadir, invaden, y las consecuencias, ¿quién las tiene que sufrir? El pueblo o la nación. ¿Por cuánto tiempo? Años enteros, 50, 80, 100 años. Hay todavía consecuencias de las bombas en Japón, ¿no? Hay consecuencias de problemas en la piel, de problemas respiratorios, de problemas todavía que los médicos no han logrado identificar. ¿Y cuánto hace que pasaron esas bombas atómicas? Terrible. Toda una vida, y hay consecuencias nuevas en la población por efecto de esas bombas o de esas guerras o de esas acciones que una bestia se le dio por dar la orden, que se activara. Lo que la Biblia nos está diciendo acá es: no confiemos en sistemas políticos, porque los sistemas políticos son bestiales, son descomunales, y lo que ellos hablan es blasfemia. Así como Eva se puso a hablar con esta serpiente y fue engañada, si nosotros confiamos en sistemas políticos de turno, también somos engañados, porque los sistemas políticos no buscan la gloria de Dios. ¿O ustedes piensan que sí? ¿Piensan que nuestros sistemas políticos, del color político que sea, están buscando la gloria de Dios? ¿Qué están buscando? Su propio bien, su propia gloria, perpetuarse en el poder, sus propios lucros económicos, y que quieren bustos en las ciudades, ¿sí? En honor a ellos, no están buscando la gloria de Dios. ¿Nabucodonosor pensó alguna vez en el pueblo de Dios?
Cuando llevó a Daniel, que era un gran estadista, al palacio, él pensó en proteger al Dios de Daniel. Recuerdan que hubo un momento en la interpretación de un sueño cuando él dijo, he aquí que el Dios de los hebreos es el verdadero. Sí, pero no pasó de un momento de efervescencia. Solo pasó de un momento, ¿cierto? Dijo, el Dios al que tú continuamente sirves te ha podido librar del foso de los leones. Y él dijo, sí, Dios me ha librado. ¿Y qué dijo el rey, el emperador, la bestia del momento? Dijo, ese es el Dios. Él lo ha librado, ordenó que se adorara, pero de ahí ¿qué pasó? Mandó a hacer una estatua altísima. Adoren al Dios de Daniel, pero cuando pasen por frente de mi estatua, arrodíllense. Así hacen las bestias, porque son blasfemas, son politeístas, son anárquicas, porque lo único que les interesa es su propio beneficio y no el beneficio ni del pueblo, y mucho menos la gloria de Dios. ¿Qué sale de la boca o del hocico o de la trompa de una bestia? ¿Cuál es el aliento? Es un demonio, son demonios. Porque hablan perversidades, hablan sandeces, porque es inmundo lo que dicen, porque es destructivo. Son espíritus de demonios, espíritus inmundos, dice la Biblia. Y luego habla del falso profeta, de la bestia espantosa, el dragón peligroso y ahora el falso profeta. Nosotros ya hablamos que esa era la segunda bestia en Apocalipsis. Y dijimos que la segunda bestia en Apocalipsis representa sistemas religiosos perversos o blasfemos. Es decir, aquellos que toman apariencia de verdad o parte de verdad, pero la mezclan con el veneno del engaño. Y ya dijimos, ¿cierto?, que en la ecuación mitad verdad, mitad mentira, el resultado es todo es mentira, todo es engañoso. En esa aleación de mezclar verdad y mentira, el resultado todo es engañoso. Entonces hay muchos sistemas falsos de religión, muchos. Nosotros hoy en día conocemos más los que están a nuestro alrededor, pero a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido sistemas falsos, sistemas de culto falso. Y muchos de esos sistemas son muy atractivos, porque muchos de ellos proclaman a Dios. Hay gente que va donde los brujos y dicen, no, pero él me habló de Dios tan bonito, y yo vi que allá tenía la Biblia, ¿sí? Y ahí tenía la cruz. Puede tener lo que tenga, pero es un espiritista, es un brujo, es un encantador, es engañoso su sistema. Y así sucesivamente muchos sistemas de religión son falsos. Esta segunda bestia, ¿recuerdan por qué dijimos que representa sistema religioso? Porque dice que tiene cuerno como cordero. Es decir, tiene una apariencia ya no bestial, descomunal, como una bestia peligrosa, sino como un cordero inofensivo. ¿Se acuerdan? Pero cuando este corderito inofensivo, atractivo, bello, dulce, abre la boca, no tenía boca, tenía un hocico. Y ese hocico era como el del dragón, es decir, él es un emisario del gran dragón, que siendo una bestia se mimetiza como un cordero. ¿Qué sale de la boca del falso profeta? Si es falso profeta. Engaño. No os engañéis, dice la Biblia, andan muchos por ahí con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y dicen que ya la resurrección se efectuó, que dicen que la ley no es permanente, que dicen que el diablo ya fue derrotado y que no hay ninguna maldad. Todos esos son sistemas engañosos, sistemas blasfemos. No le pongamos cuidado a las falsas doctrinas. Y muchos de ellos llegan a nuestras puertas temprano en la mañana. Y muchos de ellos nos hablan bonito. Y son moralistas. Y son piadosos en su forma de vida. Y son muy religiosos y muy cultos. Tienen apariencia de cordero, pero cuando abren la boca el aliento es un dragón. Sale de esos falsos profetas espíritus inmundos a manera de demonios. Demonios. Miren lo interesante. La gente anda por ahí es que reprendiendo el espíritu de sueño.
Pues si uno tiene sueño es porque no ha dormido bien, pero no es un espíritu, es una necesidad biológica, natural. Algunos dicen que tienen demonio de pereza. No, la pereza no es un demonio, la pereza es una actitud ante la vida. Entonces, a la pereza, diligencia. ¿Pero qué si son espíritus? El engaño, la maldad, la perversión, la mentira, esos sí son espíritus y no los tienen los cristianos. ¿Quiénes representan esos espíritus? ¿Dónde están esos espíritus? En el poder, en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, en los sistemas jurídicos, en los sistemas ideológicos que nos dominan. ¿Y quiénes son los principales impulsores y propulsores de los modelos o pensamientos ideológicos hoy en día? Los medios de comunicación. Ustedes saben que se conoce como el cuarto poder, ¿sí? Los medios de comunicación. Y los medios de comunicación hoy en día, muy apoyados en el sistema de redes sociales, facilitan la divulgación de miles de noticias. Y muchas de esas noticias son engañosas. Muchas de esas noticias son falsas. Muchas de esas noticias son perversas, son nocivas para ir contra un sector de la población. Muchas de esas noticias son cortinas de humo para facilitar que toda la maldad se mueva con libertad en el fondo, mientras en la superficie se ataca pues una idea o un concepto momentáneo o gaseoso. El falso profeta también, cuando abrió la boca, le salió un espíritu inmundo. ¿Y uno dice, ¿de un profeta? Claro que muchos profetas y profetizas cuando hablan, lo único que salen son demonios. ¿Por qué? Porque dice, hacen señales y milagros. Gracias a Dios aquí no hacemos señales ni milagros, porque aquí lo único que creemos es en la obra de Jesucristo, y la señal más grande que Cristo hizo fue ser colgado en la cruz para perdonar nuestros pecados. Esa es la señal extraordinaria que nosotros creemos, que Cristo murió en la cruz y resucitó. ¿Y cuál es el mayor milagro que nosotros proclamamos? Que nosotros, estando muertos, nos dio vida. Ese es el milagro. Aquí creemos en milagros también, pero no hacemos subasta de milagros, no hacemos show de milagros, no hacemos viernes de milagros, porque nosotros creemos que el milagro fue que, estando muertos, nos dio vida. Somos milagros vivos, milagros andantes de lo que Cristo hizo. Pero aquí dice que estas tres seres, el dragón, la bestia y el falso profeta, tienen algo en común. Hacen señales. ¿Se acuerdan las señales que hicieron en el palacio, el faraón? ¿Recuerdan? Que tiraban las espadas o las varas y se convertían en serpientes. Hacen señales, ¿sí? Hacen milagros. Los sistemas falsos, no solamente dragónicos, espiritistas, sino también políticos, hacen señales. ¿Ustedes no se han dado cuenta que nuestros sistemas políticos hacen tantas señales y milagros? Desaparecen la plata del pueblo. Se les da todo un presupuesto y lo desaparecen de una. Y no se sabe dónde está. Eso es asombroso, eso son señales. ¿Señales de qué? De lo perversos que son, lo corruptos, lo miserables que son, porque fueron puestos para gobernar y fueron puestos para velar por el pueblo. Fueron puestos para, esos presupuestos se les dan para proteger la niñez. ¿Ustedes no se han dado cuenta que algunos de nuestros gobernantes han desaparecido lo que va para la niñez, para los ancianos, para los pobres, para el campo? ¡Qué milagro!, ¿no? Se desaparecen los presupuestos y no queda soporte. Nadie lo vio. Pero uno dice, lo que la Biblia nos dice es justo eso. ¿Y cuáles son los milagros que hacen en muchos auditorios religiosos? Engañosos también, peligrosos. Muchos de ellos son engañosos porque dicen que levantan muertos y resucitan y alargan brazos y sale pelo a los que no tienen pelo. Eso le sacan pelo a una calavera. Y uno dice, no, el único milagro que podemos proclamar es que, estando muertos, Cristo nos dio vida. Ese es el milagro por excelencia que creemos. Por eso de la boca de estos falsos profetas les salen espíritus inmundos que engañan multitudes. ¿No se han dado cuenta que algunos de estos grandes profetas y apóstoles contemporáneos
están siendo investigados por los gobiernos. Evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito, lavado de dólares. Y uno dice, qué milagro, ¿no? Con los aportes de los incautos, ellos se enriquecen. Y además de que se enriquecen, evaden pagar las contribuciones justas que los estados, cada nación establece. O sea, doble milagro. Roban al pobre o al incauto y no le pagan al estado lo que corresponde por su dinero. Hermanos queridos, miren lo que dice la Biblia. Hay tres cosas interesantes en común de esos tres seres. Primero, de la boca de ellos salen espíritus inmundos. Tienen en común sistemas de maldad, sistemas políticos, militares, jurídicos e ideológicos y sistemas religiosos blasfemos tienen algo en común. Los tres están llenos de demonios. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que dice la Biblia. Que las liberaciones se tienen que hacer es en el gobierno, no acá en las iglesias. Porque los creyentes ya fueron libres del poder de Satanás y están llenos del Espíritu Santo. Lo otro que tienen en común es que hacen señales. Es decir, mandan señales todo el tiempo. Y son como las señales magnéticas, ¿cierto? De las ondas magnéticas de los medios de comunicación. Son señales. ¿Qué señales dan ellos? De que ellos representan el mal y que ellos están en contra de la verdad. Esa es la señal. Cada vez que usted escuche esos sistemas, la señal que ellos mandan, las ondas que emiten es, estamos en contra de Dios. ¿Quieren otra señal o no? Suficiente. Ya sabemos que esa es la señal, no tenemos por qué seguir su discurso. Pero algo interesante en común es que los tres tienen espíritus y esos espíritus inmundos son a manera de ranas. Y eso me gusta mucho, eso es nuevo. Entonces alguien dirá, no, sí, a mí sí me contaron que una vez donde un brujo lo llevaron y vomitó una rana. Pues mucho anfibio, ¿no? Aquí no está diciendo que en una sesión espiritista se vomitan ranas y ranas con cabello y con calaveras y con agujas. No, eso es ciencia ficción. Eso no es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es los espíritus que les salen de la boca, es decir, el discurso, el mensaje que ellos proclaman es similar al mensaje de una rana. ¿Qué son las ranas? Son anfibios, son batracios, son una especie similar a reptiles o a insectos, ¿sí? Interesante porque estas ranas, a diferencia de la serpiente y el cocodrilo y las bestias, tienen cola o tienen rabo, pero las ranas no tienen cola. Son unos batracios sin cola. Interesante eso, ¿no? Los renacuajos tienen cola cuando están en el agua, pero cuando sufren la metamorfosis quedan sin cola. Recuerden que las ranas representan animales que sufren metamorfosis, es decir, que en su proceso de desarrollo tienen cambios. Las ranas en todas las culturas han sido reconocidas como deidades. Las ranas. De hecho, hay una rana famosa que es la rana René. ¿Se acuerdan? De Plaza Sésamo. Supremamente famosa. Y hay cuentos donde dicen que si se besa a la rana, se convierte en príncipe. Vaya príncipes, ¿sí? Besando ranas. Las ranas entre los egipcios fue la segunda plaga que Dios envió. La primera plaga fue sobre el río Nilo, que se convirtió en sangre. El Éufrates se seca, Apocalipsis capítulo 16. Y la segunda plaga es que salen de esos pantanos o ese lodazal, o de esas cuencas de alrededor del río Nilo, una inundación de ranas que llegaron a los palacios o al palacio del faraón. ¿Por qué ranas? Y recuerden que las ranas saltan, ¿no? Por eso cuando uno es chismoso le dicen salte acá, no sea sapo. Las ranas representan el chisme, representan el voz a voz, representan toda la maldad que hay, que embolata y que salta y llega hasta el palacio y nos gobierna. Pero las ranas también tienen otra característica, viven en los lugares oscuros, pantanosos, en los lodazales. ¿Y cómo mueren las ranas? ¿Se acuerdan? Las ranas no tienen cola, pero ¿qué tienen? Un hocico, una boca, ¿cierto? Es como muy decente decirles que tienen boca, ¿sí? Y enorme, es decir, las ranas croan, no hablan.
croan. ¿Han escuchado croar la rana? No hay nada más fastidioso que una rana croando. No deja dormir, no deja descansar. El proverbista Salomón representa el croar de la rana como la voz del necio, como el que habla sin sentido, como el que habla y habla y habla y habla y no dice nada valioso, es cantinflesco en todo lo que dice, no se le entiende, comenzó, embolató y no dijo nada. Así son las ranas. Embolatan, dicen, es como el discurso embolatador, que habla, habla, habla y no dijo nada. El necio. ¿Por qué dice la Biblia que de la boca de esos tres seres salen como ranas? Es decir, su mensaje ¿de dónde es? De abajo, del pantano, del lodazal, de lo oscuro, de lo peligroso. Y es pegajoso. ¿Sí han visto las ranas? Son pegajosas, son pegachentas. Entonces, ¿dónde se va pegando ese discurso? Donde van saltando. ¿Y hasta dónde llega ese discurso? Hasta el mismo palacio. ¿Qué dice aquí el texto? Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es decir, el discurso de estos tres seres, ¿hasta dónde llega? A los reyes. Y si llegan a los reyes y enganchan a los reyes en su discurso, ¿qué va a pasar? Todo el pueblo o todos los que están bajo su gobierno o su dominio terminan croando. ¿Sí? Terminan repitiendo el mismo mensaje tan feo, tan absurdo, tan sin sentido, tan sin verdad, que es el discurso de la rana. La Biblia habla de las ranas y la Biblia dice que fue una plaga en Egipto repugnante, Éxodo 8:3. Y el río criará ranas, no ruanas, porque no eran boyacos, ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Saben qué representaba la rana entre los egipcios? Representaban la diosa de la fertilidad. Porque dicen que cuando el río bajaba su caudal, salían ranas y comenzaba a haber cosechas. Era la patrona de las embarazadas. Entonces le hicieron una imagen que era cuerpo de mujer con cabeza de rana. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Y siempre que había una mujer en embarazo, era la diosa a la cual invocaban. Era la diosa de las parteras, la diosa de la fertilidad. Es decir, la vida estaba asociada a las ranas, los partos y la fertilidad a las ranas. Y uno dice, todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Por eso los egipcios adoraban las ranas, porque era la que les daba la vida, la fertilidad, las cosechas, y tenían una asociación muy grande. Dicen que como las ranas salen en la mañana y croan y luego sale el sol, entonces ¿quiénes son las que hacen que el sol salga? Tiene uno que ser muy batracio para entender eso, ¿no? Porque la Biblia lo que establece es que hay un orden en la creación. Y Dios primero creó el sol y luego creó los animales. ¿Sí? No al contrario. ¿Sí? Primero puso el sol para señorear y luego dice que hizo que hubiera reptiles. ¿Por qué la Biblia asocia a estos tres personajes con los animales más rastreros que hay? ¿Recuerda cuáles llevamos? El reptil, la serpiente, cocodrilo, leviatán, dragón, la rana, los escorpiones, las ratas, sí, son unas ratas también. Pero también recuerdan cuando hablamos de los saltamontes o las langostas. Uno dijera, ¿cuándo lo va a representar con un águila o con un león? ¿Sí? No, nunca lo va a representar porque son sistemas bajos, sistemas que vienen del abismo. Las ranas es un anfibio impuro, símbolo de impureza, de maldad, de perversión. Levítico 11:10 dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Es decir, todos los anfibios o las ranas eran inmundas en el código levítico de tal manera que no eran de consumo. O sea, nunca se vaya a tragar ese sapo. Recuerden que eso lo dicen hoy en día, ¿cierto?
que el gobierno se tragó un sapo, ya no es un mico. Bueno, hace más honor a lo que la Biblia dice, porque el sapo o la rana representa un anfibio que está catalogado en la Escritura como un sistema engañoso. Cuando hacen leyes hoy en día, ¿cierto? Y el pueblo acepta esas leyes y no dice nada, dicen se tragó el sapo. Es decir, está asociado con algo impuro, con algo malo, con algo doloroso, con algo venenoso y destructivo. Salmo 78, 45. Envió enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios envía como una plaga. Y Salmo 105:30 dice, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. ¿Ustedes se imaginan que vayan a su cama esta noche y encuentren ranas? La ventaja es que aparecen es en los palacios, están en los parlamentos, ¿sí? Están donde están los poderosos, representando maldad, liderando engaño y haciendo señales o mandando señales u ondas de que ellos están preparándose para el gran día de la batalla, es decir, para el día del juicio de Dios. La parte final del versículo la vamos a conectar con el versículo 16, de tal manera que esa nos queda pendiente, de boca en boca, voz populi. ¿Qué es lo que se mueve de boca en boca? El engaño, el veneno, la maldad, lo inmundo, lo demoníaco, lo reptilesco. Hermanos queridos, pero miren lo interesante, porque así como se asocia la boca de estos seres para proclamar un mensaje perverso, también se asocia la verdad primero, antes de, con la proclamación del mensaje de Dios. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Los creyentes tenemos un mensaje que no envenena. Nosotros tenemos buen aliento. Y la Biblia lo dice, Pablo lo describe, nosotros tenemos aliento de vida. ¿Recuerdan? Cuando ustedes y yo abrimos la boca para proclamar el Evangelio, lo único que nos sale es aliento de vida, aliento agradable, no sé si a menta o a canela, pero es un aliento agradable que da vida, que da esperanza, que proclama que la verdad no está en nosotros, pero está en Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús hay esperanza. Por eso la Biblia dice, hablen y no callen. Y por eso estos tres seres mandan a matar a los testigos incómodos. ¿Por qué matan a los testigos incómodos? Porque no hay comunión, el aliento de los creyentes con el aliento de estos animales del abismo. Mientras usted abre la boca para dar vida y esperanza y pronunciar bendiciones, estos seres engañan, embolatan y envenenan. ¿Ustedes creen que ellos quieren que convivamos nosotros juntamente con ellos? Ellos quieren exterminar a los creyentes. Por eso siempre en Apocalipsis ellos mandan a matar a aquellos que presentan el testimonio de la verdad y que representan la justicia. Y por eso cada vez tendremos sistemas espiritistas que se perpetúan. Ustedes saben que gran parte de los consejeros de los sistemas políticos, especialmente de los poderosos y de los grandes imperios, siempre son los masones, los Illuminati, ¿sí? Los de la cuarta dimensión, ¿sí? Siempre los que asesoran estos sistemas políticos son sistemas espiritistas o sistemas de brujería o sistemas de maldad. ¿Ustedes dónde han visto que un presidente poderoso en el mundo tenga como asesor una iglesia cristiana? Estamos esperando que nos llamen para asesorarlos, pero no nos van a llamar para asesorarlos. ¿Por qué? Porque quienes los asesoran a ellos son otras ranas, igual que ellos, ¿sí? Son masones, son brujos, ¿sí? Son espiritistas, son Illuminati, ¿sí? Son agencias gnósticas, Nueva Era, Feng Shui, todos esos sistemas gnósticos, oscuros, abismales, asquerosos de maldad, son los que asesoran a los grandes imperios. ¿Qué puede pasar de esa aliación? Ellos llenos de maldad, dirigidos y asesorados por hombres engañosos y malévolos. ¿Qué resulta? Humo contaminante. Hermanos queridos, lo que va de boca en boca es la maldad. Lo que va de la boca de Dios al corazón del hombre es el Evangelio. Ustedes y yo fuimos llamados a predicar el Evangelio. Por tanto, vayan y hagan discípulos, predicando el Evangelio, que es mensaje de vida y de esperanza. Y dejen a las ranas que croen. Ellas seguirán croando incómodamente para nosotros, pero
mandando señales de su maldad y de su perversión. Que el Señor nos ayude. Hablen y no callen. Muchos piensan que lo que hay que hacer es matar las ranas. No, lo que hay es que no dejar de hablar nosotros. Porque mientras nosotros dejamos de hablar, las ranas croan. Nosotros predicamos que las ranas croen. No importa si están en el gobierno o en los medios de comunicación, pero ustedes y yo fuimos llamados a proclamar el mensaje de vida y de esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra, por permitirnos estudiar el Evangelio y comprender que tú eres poderoso y que tu palabra, que es viva y eficaz, nos advierte con muchos detalles y con muchas evidencias de que estamos en el verdadero. No es que presumimos de verdad, es que tenemos la verdad. La tenemos porque es tu palabra que viene del cielo, porque ha sido preservada por el Espíritu Santo y porque el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en ella. Y porque por esa verdad muchos han muerto y nosotros somos hostilizados y perseguidos. Gracias por nuestros gobiernos. Muchos de esos gobiernos representan maldad, perversión y todo este mensaje dragónico, reptilesco que la Biblia nos advierte. Pero gracias porque tenemos el Evangelio. Y no importa si nos toca vivir en medio de la maldad. No importa si como Moisés nos toca estar en el palacio del faraón, o como Daniel en el palacio de Nabucodonosor, o si nos toca como José estar en el palacio también del faraón, o quizás como Ruth, o como Esther, o como otros hombres que tuvieron que enfrentar grandes realidades de perversión y de engaño. No interesa eso. Lo importante es que ya tenemos el sello del Cordero y que tenemos el mensaje de vida para proclamar. Tú eres esperanza de gloria, no solo para nosotros, sino para un mundo en tinieblas. Todos aquellos que crean en Cristo no serán condenados. Los que no creen ya han sido condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Gracias por darnos boca, por transformar nuestro corazón y por darnos valor para proclamar el mensaje. Ayúdanos a ser testigos incómodos, porque nosotros para ellos somos testigos incómodos, pero ayúdanos a tener el valor de proclamar el mensaje sin temor, porque el mensaje que viene del cielo transforma y da esperanza, pero el mensaje que viene de abajo engaña y confunde y pervierte. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.